El sonido amortiguado de una risa, luego otra, más grave, casi un susurro cómplice, se filtró por las rendijas de la puerta de la cocina, vibrando a través del suelo de mármol que Elena pisaba con una precaución que rayaba en lo patológico. Su mano, fría y diminuta, aún aferraba el pomo de la puerta principal, la llave recién girada, su eco metálico ahora devorado por el silencio espeso que reinaba en el resto de la casa. Un silencio que no era paz, sino el preámbulo de una tormenta, una calma tensa que llevaba días asfixiándola. Las gotas de agua de la ducha de la planta superior, donde Marcelo solía preparar la cena en las raras ocasiones en que ella llegaba tarde de la oficina, no se oían. Solo esas dos voces, y el ritmo frenético de su propio corazón contra las costillas, un tamborileo sordo que amenazaba con reventarle el pecho. Los tacones, que un minuto antes resonaban con una autoridad impasible por el pasillo de la oficina, ahora parecían pegados al suelo, cada paso una tortura, una elección entre la ignorancia dulcificada y la brutal verdad que su instinto aullaba. El olor a ajo dorado y hierbas frescas, que normalmente la envolvía en un abrazo cálido al cruzar el umbral de su hogar, hoy se sentía casi obsceno, un aroma a falsa normalidad que intentaba enmascarar algo podrido. La casa, su santuario, el lienzo donde había pintado la vida de sus sueños junto a Marcelo, de repente se sentía ajena, llena de ecos desconocidos y sombras danzarinas. Había pasado semanas construyendo muros, fortificaciones mentales contra la invasión de una sospecha que era tan antigua como el matrimonio mismo, pero tan desgarradora como si fuera la primera vez. La idea de que Sofía, la niñera de 22 años con ojos grandes y sonrisa inocente, pudiera ser más que una ayuda doméstica, había germinado como una maleza venenosa en el jardín de su subconsciente. Marcelo siempre había sido un imán para las miradas, su encanto natural, su forma de hacer sentir a cada persona como la única en la habitación, era parte de lo que la había enamorado. Pero ese mismo rasgo, antes una virtud, ahora se había transformado en una amenaza latente, una herida abierta en su confianza que supuraba incertidumbre. Un recuerdo fugaz de la última vez que había sentido esta punzada, esta helada certeza, se le presentó como un flash de luz cegadora. El aroma de otro perfume en la camisa de Marcelo, la explicación apresurada, el perdón que había ofrecido y que creyó aceptado. Pero las cicatrices, incluso las invisibles, nunca desaparecen del todo. Respiró hondo. Un esfuerzo consciente por ralentizar el torbellino en su mente, por anclar sus pies a la realidad, por prepararse para lo que sea que pudiera encontrar. La curiosidad, ese motor implacable que nos empuja hacia el abismo, la carcomía. ¿Y si era su imaginación? Si solo estaban discutiendo la tarea escolar de Leo, su hijo de 5 años, o preparando una sorpresa para su aniversario. La esperanza, esa pequeña llama terca, parpadeó débilmente, un último aliento antes de la inmersión total. Pero el miedo a la pérdida, el pánico de ver su mundo desmoronarse por segunda vez, era un peso insoportable que la arrastraba hacia el fondo. Mientras su dedo tembloroso se demoraba sobre la pantalla inerte de su teléfono, una conexión que buscaba en esos momentos de soledad. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. La necesidad de compartir, de saber si alguien más había caminado por este pasillo de incertidumbre. La agonía de esta espera, esta tortura silenciosa, era universal. ¿Sería posible que otras personas también sintieran esta misma punzada de terror, esta mordedura de la duda que devora el alma? Deje aquí en los comentarios de qué ciudad usted está viendo este video. Comparta su propia vivencia. Quizás alguien más comprende la vorágine de este instante. Avanzó. Un paso, luego otro. La madera bajo sus pies quejándose suavemente con cada movimiento. La puerta de la cocina, de madera maciza, entreabierta apenas, le ofrecía una visión parcial, un adelanto borroso de la escena interior. La luz cálida que emanaba de la habitación parecía burlarse de la oscuridad en su corazón. Pudo distinguir la barra de desayuno, el tazón de frutas de cerámica que ella misma había elegido con tanto esmero, y una silueta,
No una, sino dos, inconfundibles. La espalda ancha de Marcelo, su camisa arremangada hasta los codos, y junto a él, más pequeña, más esbelta, el contorno familiar de Sofía. No estaban cocinando. No estaban discutiendo tareas. Había un silencio ahora, un silencio denso y cargado que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Un impulso primario la llevó a detenerse, a contener la respiración, a agudizar sus sentidos hasta el límite de lo humano. El aire se sentía más denso, cargado con un peso invisible. Intentó escuchar, pero las voces habían cesado, reemplazadas por un silencio tan absoluto que era casi doloroso. Era el silencio que precede a una revelación devastadora. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra del pasillo, se fijaron en la estrecha franja de luz, luchando por descifrar la postura, la distancia, la interacción. Era como mirar a través de un ojo de cerradura, cada detalle magnificado, cada sombra una posible confirmación de sus peores miedos. Se forzó a respirar, a no desmayarse allí mismo. No podía. Debía saber. El reloj de pared de la sala marcaba las 7:30, un pitido casi inaudible que, sin embargo, resonó en su mente como una campana fúnebre. Las promesas rotas, las mentiras piadosas que se habían acumulado como polvo en los rincones de su matrimonio, la repentina frialdad en los ojos de Marcelo en las últimas semanas, las excusas inverosímiles para llegar tarde. Todo se unía ahora. Cada pieza de ese rompecabezas tóxico encajaba con una precisión brutal. No era su imaginación. No era paranoia. Era real. La euforia de la esperanza se disolvió en un ácido quemante de desesperación. Con una determinación fría y cortante que no sabía que poseía, Elena se acercó a la puerta. Su mano se extendió lentamente. Cada centímetro 1 kilómetro, su corazón latiendo como un colibrí atrapado en una jaula. El sudor frío le perlaba la frente, un hilo helado bajando por su sien. No sabía si sus piernas la sostendrían. Cada fibra de su ser gritaba que se diera la vuelta, que huyera, que se encerrara en su habitación y fingiera que nada de esto estaba sucediendo. Pero la verdad tiene una atracción magnética, una fuerza ineludible, y ella era una guerrera, o al menos eso se había prometido ser. Esta vez no se escondería. Esta vez, la verdad sería su única aliada, por más dolorosa que fuera. Alargó el cuello, su ojo pegado a la rendija, tratando de ver más allá de la silueta, y entonces lo vio. La mano de Marcelo, no en una olla, no sobre la mesa, sino deslizándose lentamente por la espalda de Sofía, un gesto demasiado íntimo, demasiado posesivo para ser inocente. Y la niñera, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, su mirada perdida en los ojos de Marcelo, una sonrisa en sus labios que no era la sonrisa inocente de una empleada, sino una sonrisa cargada de complicidad, de algo compartido, algo que era suyo, de ellos dos. La mandíbula de Elena se tensó, un dolor agudo perforando sus sienes. El aire se le escapó de los pulmones. No pudo evitarlo. La puerta se abrió, no con un empujón calculado, sino con un temblor incontrolable de su mano, revelando la escena en su brutal y cruda realidad. Sofía estaba sentada sobre la encimera, las piernas colgando despreocupadamente, y Marcelo, oh Marcelo, estaba demasiado cerca, sus manos ahora en la cintura de la joven, sus rostros a centímetros el uno del otro, a punto de... El tiempo se detuvo. El mundo entero se detuvo. Los ojos de Marcelo se abrieron de par en par, un terror helado y una culpa innegable pintados en su rostro. Sofía se quedó inmóvil, una estatua de vergüenza y sorpresa. Elena sintió un vacío en el estómago, un abismo infinito abriéndose bajo sus pies. Lo encontró. Los encontró. La respiración de Elena se atascó en su garganta, convirtiéndose en un nudo de hielo que ascendía por su esófago hasta quemarle las fosas nasales con el olor metálico de la traición. El tiempo, antes un río caudaloso, se había fracturado en millones de esquirlas afiladas,
cada una punzándole la memoria, incrustándose en la piel de sus sueños rotos. La euforia del reencuentro anticipado, la tonta alegría de los girasoles amarillos en sus brazos, se desintegró en un polvo amargo que le raspaba el alma. Sus ojos, antes llenos de la luz del sol de la tarde, ahora eran 2 agujeros negros que absorbían cada detalle de la escena, grabándola a fuego en lo más profundo de su ser. Marcelo, su Marcelo, con la niñera, Sofía, tan joven, tan inocente en apariencia, sus cuerpos tan absurdamente cerca que el aire entre ellos vibraba con una electricidad prohibida. La mirada de Marcelo, ese terror helado, esa culpa innegable, eran una confesión muda que no necesitaba palabras, un puñal que se retorcía en sus entrañas. Sofía, con su piel de porcelana y sus ojos bajos, era una estatua de vergüenza y sorpresa. Pero Elena detectó algo más. Un matiz casi imperceptible de desafío, o quizás de resignación, que la confundió aún más. El vacío en su estómago no era solo un abismo, era un pozo sin fondo que la arrastraba hacia una oscuridad que nunca había concebido. Los girasoles se deslizaron de sus dedos entumecidos, sus pétalos amarillos esparciéndose por el suelo de la cocina como promesas rotas, un último grito de color antes de la noche. Un silencio espeso, cargado de reproches no dichos y futuros desmoronados, se instaló en la cocina, tan denso que casi se podía masticar. El zumbido constante del refrigerador, el suave burbujeo del café recién hecho en la cafetera, el leve crujido de los girasoles al caer, todo parecía amplificarse hasta volverse ensordecedor en el cerebro de Elena, distorsionando la realidad hasta convertirla en una pesadilla vívida. La imagen de Marcelo, su esposo, el hombre que le había jurado amor eterno bajo la sombra de un altar, con las manos temblorosas de Sofía, la misma Sofía que cuidaba a sus hijos, sus pequeños e inocentes hijos, no se borraba, se anclaba, se ramificaba como un tumor maligno. Elena sintió una oleada de náuseas, una mezcla de ira, repugnancia y una pena tan profunda que la hizo tambalearse. Sus músculos se tensaron hasta el punto de dolor, como si el shock la hubiera petrificado, dejándola al borde del colapso. Quería gritar, quería romperlo todo, pero su voz no era más que un susurro interno. Una corriente turbulenta de preguntas sin respuesta que giraba incesantemente en su mente. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Con ella? La traición no era solo un acto, era una demolición lenta y metódica de su vida, de su identidad, de cada promesa que habían construido juntos. Marcelo rompió el silencio con una voz que apenas reconoció, un murmullo roto, cargado de una desesperación patética que, paradójicamente, solo encendió más la ira de Elena. Elena, no es lo que parece. Sus palabras, tan gastadas, tan predecibles, le resonaron como una broma cruel. No es lo que parece. ¿Qué más podía ser? ¿Una ilusión óptica? ¿Un ensayo para una obra de teatro improvisada? La sangre hirvió en las venas de Elena. Dio un paso adelante, sus piernas extrañamente pesadas, sus ojos fijos en los de Marcelo, buscando algo, cualquier cosa que desmintiera la verdad obvia, pero solo encontró el eco de su culpa. Sofía, por su parte, se encogió, sus hombros delgados temblando bajo el peso de la vergüenza, sus manos pálidas jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su delantal, como si éste pudiera ofrecerle algún tipo de escudo contra la mirada incandescente de Elena. La ira se mezcló con una punzada de compasión fugaz por la joven, tan rápidamente suprimida como surgió. La compasión era un lujo que Elena no podía permitirse en ese instante de devastación total. ¿No es lo que parece? La voz de Elena finalmente encontró su camino, pero sonó ronca, irreconocible, como cristales rotos arrastrados por una marea furiosa. Cada palabra era un esfuerzo, cada sílaba un martillo golpeando la fragilidad de su mundo. Entonces, ¿qué es, Marcelo? ¿Qué se supone que es esto? ¿Un malentendido? ¿Una broma de pésimo gusto? Su mirada se desvió un instante hacia Sofía, que se encogió aún más,
casi fundiéndose con la encimera. Oh, por supuesto. La pobre niñera necesitaba consuelo. O tú necesitabas sentirte joven de nuevo. El sarcasmo era un veneno que ella misma se inyectaba, sintiendo la amargura expandirse por su garganta. Marcelo hizo otro intento, extendiendo una mano temblorosa hacia ella, un gesto que Elena interceptó con una mirada tan gélida que él la retiró al instante, como si se hubiera quemado. Elena, por favor, escúchame. Esto fue un error, un momento de debilidad. Sofía estaba angustiada por algo, y yo solo intentaba consolarla. Las palabras se atropellaban en su boca, intentando construir un relato, una versión de los hechos que pudiera atenuar la magnitud de su traición. Elena no dijo nada, solo lo miró, su silencio más elocuente que cualquier grito, obligándolo a continuar, a cavar su propia tumba con cada excusa barata. Ella me contó un problema que tenía con su familia, una situación muy delicada. Estaba llorando Elena. No sé, me sentí mal por ella. Fue un impulso estúpido, un error de juicio, lo juro. Estaba a punto de apartarme. No ha pasado nada, te lo prometo. Solo una tontería. Marcelo suplicó, sus ojos vidriosos buscando desesperadamente un atisbo de clemencia en el rostro petrificado de Elena. La pista falsa, la media verdad, se desplegó ante ella. Sofía, la pobre víctima. Marcelo, el caballero compasivo que solo intentaba ayudar. Una historia de manual, predecible hasta la náusea. Pero Elena, a pesar de la neblina de dolor que le nublaba el juicio, percibió la fisura en su relato, la forma en que sus ojos esquivaban los suyos en momentos clave, la rapidez con la que se apresuraba a culpar la debilidad y la angustia ajena. Si era un momento de consuelo, ¿por qué sus cuerpos estaban tan peligrosamente entrelazados? ¿Por qué la mirada de Marcelo estaba cargada de pánico y no de sorpresa inocente? Su mente, a pesar del torbellino emocional, aún funcionaba, analizando cada palabra, cada tic nervioso. La historia de la familia de Sofía le sonaba extrañamente genérica, desprovista de detalles, una excusa fabricada en el calor del momento. La compasión por Sofía que Marcelo pretendía sentir sonaba hueca, casi una estrategia. Elena no respondió a sus palabras. En su lugar, sus ojos recorrieron la cocina, absorbiendo cada detalle con una claridad dolorosa. La taza de café humeante en la encimera, aún caliente, 2 tazas, un plato con migas de tostada, 2 platos, la radio en el estante superior, sintonizada en una emisora de música romántica que Marcelo detestaba pero que Sofía solía escuchar. Pequeños detalles insignificantes, pero que ahora se unían para formar un mosaico horrendo. Era una escena íntima, de complicidad compartida, no de un consuelo fugaz. «Consolarla», ¿dices? Su voz era un hilo fino, peligroso. Y para consolarla, tienes que tener su rostro a centímetros del tuyo, sus manos en las suyas, mientras tus hijos duermen en el piso de arriba. ¿Así es como funciona tu consuelo, Marcelo? El aire de la cocina se hizo irrespirable, cargado con el hedor de la mentira y el desengaño. De repente, una necesidad imperiosa de control, por pequeña que fuera, se apoderó de ella. Sus ojos se posaron en la puerta de la cocina, la única salida del infierno que se estaba gestando. Con una determinación fría que sorprendió incluso a sí misma, Elena giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Marcelo, al ver el movimiento, pareció despertar de su estupor. «Elena, no, ¿qué vas a hacer?» Su voz denotaba un pánico renovado, una mezcla de terror ante lo desconocido y el miedo a la exposición. Pero Elena no le prestó atención. Su mano, que había estado temblorosa, ahora era firme mientras extendía el brazo y empujaba el pestillo metálico de la cerradura. El clic resonó en el silencio como un disparo, un sonido final y definitivo que sellaba el destino de ese momento, convirtiendo la cocina en un espacio confinado, una trampa para los 3.
La puerta, que antes era una simple barrera física, ahora se convertía en un símbolo de su decisión inquebrantable, una declaración de que no había escapatoria de la verdad, de que la confrontación era inevitable y absoluta. Marcelo se quedó mudo, su rostro reflejando la comprensión de lo que acababa de hacer. Sofía gimió suavemente, un sonido apenas audible de pura desesperación, y sus ojos se abrieron en un ruego mudo hacia Elena. Pero Elena no se detuvo, ni pestañeó. Había cruzado un umbral. La sensación de encierro era palpable. El espacio, antes familiar y hogareño, ahora se sentía claustrofóbico, sofocante. La luz de la ventana, antes cálida, ahora parecía fría y distante. Elena sentía el peso de las paredes, la presión de sus vidas desmoronándose alrededor de ellos. Se volvió hacia Marcelo y Sofía. Su mirada era de hielo puro. No hay salida de esto, Marcelo, no con mentiras baratas ni excusas patéticas. Su voz era un susurro letal que no admitía réplica. La rabia, contenida hasta ese momento por el shock, comenzó a crepitar bajo su piel, una fuerza volcánica que amenazaba con estallar. Se acercó a él, cada paso una afirmación de su dolor, de su poder. ¿Sabes lo que es peor, Marcelo? No es solo lo que veo. Es la certeza de que has estado viviendo una doble vida, mintiéndome, engañándonos a todos, a tus propios hijos. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mirar a tus hijos a los ojos después de esto? Y tú, Sofía, con mi confianza, con mis hijos durmiendo en esta casa. El reproche hacia Sofía era aún más hiriente, una puñalada de deslealtad de alguien en quien había depositado una fe ciega. Marcelo, acorralado, retrocedió un paso, sus ojos suplicando, buscando una salida. Elena, por favor, los niños, no hagamos un escándalo. Piensa en los niños. Su súplica, su intento de usar a sus hijos como escudo, fue el último clavo en el ataúd de la paciencia de Elena. Los niños. Ese era el límite, la única razón por la que había contenido su furia desatada. Pero ahora, esa misma mención se convertía en la chispa que encendería el fuego. ¿Los niños? La risa que escapó de Elena fue una burla estridente, llena de una amargura insoportable. ¿Piensa en los niños? Tú deberías haber pensado en los niños cuando te enredabas con la niñera en la cocina de su casa. Tú deberías haber pensado en ellos cuando destruías la familia que construimos para ellos. No me vengas con los niños ahora. Su voz se elevó, perdiendo el control, la furia finalmente desbordándose. Sus manos se aferraron a la encimera, sus nudillos blancos por la presión, sintiendo la dureza fría del granito bajo sus dedos, intentando anclarse en algo real, mientras su mundo giraba salvajemente. La ira le dio una claridad aterradora, una determinación gélida, que antes le había faltado. Una imagen se formó en su mente, clara y nítida. Su suegra, la madre de Marcelo. Una mujer fuerte, matriarcal, que adoraba a Elena y a sus nietos por encima de todo. La idea de llamarla, de desvelarle la verdad, no era solo un acto de venganza. Era una necesidad, un grito de auxilio, una búsqueda de justicia en medio del caos. Era un paso irreversible, un puente quemado. Pero en ese momento, la única vía para Elena para sentir que recuperaba algo de control, de dignidad. Marcelo palideció aún más al ver la dirección de su mirada, entendiendo el siguiente movimiento de Elena antes de que ella lo hiciera. No. Elena, no te atrevas. Por favor. No hagas eso. Mi madre no tiene nada que ver con esto. La vas a matar del disgusto. Sus ojos estaban inyectados en sangre, suplicando. Pero la imagen de su madre, siempre apoyándola, siempre dándole consejos, superó cualquier miedo. Elena tomó su teléfono móvil de su bolsillo, sintiendo el peso familiar del aparato en su mano como una extensión de su propia voluntad. La pantalla se iluminó con la imagen de su fondo de pantalla. Una foto de sus hijos, sonriendo, inocentes, ajenos a la catástrofe que se desarrollaba bajo su techo.
Una punzada de dolor agudo, pero también una oleada de fuerza, la invadió. Los niños merecían la verdad, merecían un hogar íntegro, y si Marcelo había destruido eso, entonces las consecuencias debían ser tan reales y dolorosas como su traición. Sus dedos, firmes, navegaron por la agenda hasta encontrar el contacto de su suegra. El sonido de los tonos de llamada llenó el silencio cargado de la cocina. Cada pitido un golpe en la sien de Marcelo, un redoble de tambores hacia el juicio final. Sofía se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en el teléfono, como si el aparato fuera una bomba a punto de estallar. El corazón de Elena latía con una ferocidad descontrolada, una mezcla de terror y una extraña euforia ante el acto de rebeldía, de autoafirmación. Esta era la línea que no se podía cruzar, el punto de no retorno. «Esto es lo que haces, Marcelo», pensó Elena, mientras la llamada se conectaba y escuchaba el familiar «Hola, mi amor». De su suegra al otro lado de la línea, una voz llena de calor que contrastaba brutalmente con el frío glacial de la cocina. «Lo que tienes que escuchar es mucho peor que cualquier cosa que puedas imaginar, mamá. Mucho peor». El nudo en la garganta de Elena se disolvió en un sollozo ahogado, y antes de que pudiera decir una palabra más, una voz gutural, casi irreconocible, escapó de Marcelo. «No, cuelga. Elena, te juro que te arrepentirás de esto». Su rostro, desfigurado por la desesperación y una rabia contenida que Elena nunca le había visto antes, se acercó peligrosamente al de ella, un brillo oscuro en sus ojos que la paralizó por un instante, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío y todo que ver con el miedo. Un miedo muy, muy antiguo. Y entonces, Sofía, la silenciosa Sofía, con sus ojos ahora abiertos y llenos de una determinación sorprendente que no encajaba con su figura de víctima, levantó la mirada desde su rincón. «No fue solo él, Elena», dijo. Su voz apenas un susurro que logró perforar la tensión densa como una aguja. «Fui yo también. Y no es la primera vez. Tampoco es solo un problema familiar lo que me tiene angustiada. Hay mucho, mucho más detrás de esto». Su confesión, inesperada y extrañamente desafiante, no solo contradijo la desesperada versión de Marcelo, sino que abrió una nueva brecha de duda y misterio, una puerta hacia un abismo más profundo. La llamada de su suegra seguía conectada, la voz ansiosa al otro lado preguntando: «Elena, ¿estás bien, mi amor? ¿Qué pasa?». Pero el mundo de Elena se había reducido a la mirada desafiante de Sofía y la rabia contenida de Marcelo, quienes ahora la veían como una amenaza compartida. La cocina se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por el eco de la voz de su suegra. Un eco que parecía venir de otra dimensión, mientras Elena luchaba por procesar las últimas palabras de Sofía, un escalofrío helado recorriéndole la columna. Algo oscuro, algo mucho más complejo de lo que había imaginado, estaba a punto de ser revelado, y ella no estaba preparada para ello. El silencio que había engullido la cocina tras las últimas palabras de Sofía no era una ausencia de sonido, sino una presencia tangible, opresiva, que se adhería a la piel de Elena como una mortaja fría. El eco de la voz de su suegra, cargado de una gravitas inesperada, resonaba en sus oídos, deformando la realidad de la escena frente a ella. Elena, petrificada, sentía cómo la sangre se retiraba de su rostro, dejando una sensación de hollín y ceniza en la boca. Su corazón, un tambor desbocado, golpeaba contra sus costillas con una furia sorda, un ritmo primitivo que ahogaba cualquier atisbo de pensamiento coherente. La taza de café que aún sostenía entre sus dedos, ahora fríos e insensibles, comenzó a temblar, salpicando unas gotas oscuras sobre la encimera de mármol pulido, un testimonio mudo de su creciente desasosiego. Observó a Sofía, la matriarca siempre impecable, sentada con una calma escalofriante, sus ojos oscuros clavados en Elena con una intensidad que traspasaba cualquier barrera emocional. No había compasión, ni tristeza,
solo una especie de determinación fría, como si estuviera a punto de ejecutar una sentencia largamente meditada. ¿De qué estás hablando, Sofía? La voz de Elena salió apenas como un susurro rasposo, un hilo frágil de sonido que apenas logró romper la quietud sepulcral. Sus pulmones se sentían comprimidos, incapaces de extraer suficiente aire. El aire de la cocina, antes perfumado con el dulce aroma de la panadería y el café, ahora parecía denso y pesado, cargado con el olor acre del secreto y la traición. La luz de la mañana, que se filtraba a través de la ventana, ya no parecía cálida y prometedora, sino fría y desangelada, iluminando el polvo suspendido en el aire como partículas de verdades a medio decir. Sofía exhaló un suspiro lento, casi teatral, y entrelazó sus dedos sobre la mesa, sus uñas perfectamente cuidadas y pulidas como pequeñas gemas. Cada uno de sus movimientos era calculado, cada expresión una máscara que Elena aún no lograba descifrar, y esa inescrutabilidad la exasperaba hasta el límite de su cordura. Elena, querida, siempre fuiste tan ingenua, tan transparente, comenzó Sofía, su tono melifluo y condescendiente, una daga oculta en terciopelo que se clavaba lentamente en el corazón de Elena. Créeme, preferiría no tener que contarte esto. Pero la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Sus ojos se estrecharon ligeramente, y por un instante fugaz, Elena creyó ver una chispa de algo más profundo, algo casi divertido, en la mirada de su suegra, una malignidad sutil que la heló hasta los huesos. La cabeza de Elena comenzó a palpitar, un dolor agudo que se extendía desde la sien hasta la nuca, un redoble constante que eclipsaba cualquier otro sentido. La escena de Daniel, su esposo, con la niñera en esa misma cocina, se repitió en su mente, una y otra vez, con una nitidez dolorosa. Pero ahora, las palabras de Sofía le infundían una nueva capa de horror, una dimensión de depravación que no había contemplado. No era solo la traición carnal, era algo mucho más retorcido, algo que amenazaba con desmoronar no solo su matrimonio, sino toda la percepción que tenía de su vida, de su estabilidad, de su futuro. «Deja de hablar con acertijos», espetó Elena, sintiendo una oleada de rabia hirviente reemplazar el miedo inicial, una furia justiciera que le quemaba por dentro. La taza por fin se deslizó de sus dedos entumecidos, cayendo con un estruendo seco sobre el suelo de baldosas y estallando en 1000 pedazos de porcelana, esparciendo esquirlas a su alrededor. El ruido resonó en la cocina, un violento quiebre del silencio que antes había sido tan opresivo, y Elena sintió un alivio perverso al verlo, al escucharlo. Era una catarsis pequeña, un reflejo externo del caos que la devoraba por dentro. Sofía ni siquiera se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos, inquebrantables, como 2 pozos negros sin fondo. Daniel no es el hombre que crees que es, Elena. Y no me refiero solo a su desliz con la niñera. Sofía hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se posara sobre Elena como una losa de concreto, aplastando su espíritu. La desaparición de Gabriela no fue lo que todos creen. Ella no desapareció por su propia voluntad, al menos no del todo. Las palabras de Sofía eran como pedazos de cristal, cortando la ya frágil estabilidad de Elena. ¿Gabriela? La asistente de Daniel que había desaparecido hacía casi un año, sumiendo a la oficina en un caos mediático y a Daniel en una depresión autoimpuesta que Elena había consolado con amor y paciencia. Elena siempre había sentido pena por Daniel, por el tormento que la desaparición de su empleada había causado. La policía había buscado, interrogado, pero nunca encontrado nada, cerrando el caso como una huida voluntaria. Pero las palabras de Sofía, la forma en que las dijo, implicaban otra cosa, algo oscuro y siniestro que se arrastraba desde las profundidades del pasado. «¿Qué sabes tú de Gabriela?», inquirió Elena, su voz baja y cargada de una amenaza apenas velada, un siseo furioso. Su cuerpo estaba tenso, los músculos contraídos como resortes, listos para saltar.
La imagen de Daniel, un hombre devastado por la culpa y la pena, se superponía con la de su esposo, el traidor, el hombre que le había mentido sobre la niñera. Ahora, Sofía sugería una capa aún más profunda de engaño, una que se extendía mucho más allá de las paredes de su hogar. Era demasiado, demasiadas mentiras, demasiadas verdades ocultas que la ahogaban. Su mente se tambaleaba al borde del abismo, amenazando con caer en la locura. Sofía se recostó en la silla, una sonrisa leve y enigmática curvando sus labios pintados de un rojo intenso. Una máscara de indiferencia que apenas ocultaba la satisfacción. Digamos que Gabriela no era tan inocente como parecía, querida. Tenía sus propios demonios, sus propios planes. Y Daniel quedó atrapado en su telaraña. Ella era una oportunista, una manipuladora nata. Veía a Daniel como su boleto dorado, no solo para ascender en la empresa, sino para obtener mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. El aire vibraba con una electricidad palpable, un presagio de lo que estaba por venir. Los ojos de Sofía destellaban con una mezcla de resentimiento y una extraña satisfacción al pronunciar estas palabras, como si disfrutara del tormento de Elena. Elena sintió un frío glacial recorrerle el cuerpo, paralizándola. ¿Oportunista? ¿Manipuladora? ¿Qué implicaba eso exactamente? Su mente intentó reconstruir la imagen de Gabriela. Una mujer joven, ambiciosa, siempre impecable. Sí, con una inteligencia aguda, pero nunca la había percibido como una amenaza tan existencial. Ahora, Sofía la pintaba como una arpía, una mente maestra detrás de algún oscuro plan que se extendía como una mancha de tinta. La verdad que Elena buscaba parecía escurrirse entre sus dedos como arena fina, imposible de atrapar. Pero, ¿qué tiene que ver eso con su desaparición? ¿Y con lo de Daniel y la niñera? No entiendo. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella, un maremoto de emociones incontrolables que amenazaban con arrastrarla. Quería gritar, quería romper todo a su alrededor en un acto de pura frustración, pero se contuvo, aferrándose a la frágil esperanza de que Sofía, por retorcidos que fueran sus motivos, finalmente le revelaría la verdad completa, la pieza faltante de este macabro rompecabezas. Todo está conectado, Elena. Siempre lo está. La niñera, Gabriela, las finanzas de Daniel. Todo es parte de un entramado mucho más grande. Sofía se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo que obligó a Elena a acercarse instintivamente, atrapada en su juego macabro, como un insecto en una tela de araña. Gabriela había estado extorsionando a Daniel. No por el dinero de la empresa, no por un simple ascenso. Quería mucho más. Quería destruir a nuestra familia. Quería quitarte a Daniel, querida. Y tenía información. Información que, si salía a la luz, lo arruinaría todo. No solo su carrera, su reputación, sino su libertad. Las palabras cayeron como rocas sobre Elena, golpeándola con una fuerza brutal que la dejó sin aliento. Extorsión. Destruir a su familia. La libertad de Daniel. Esto no era un simple adulterio. Era un crimen de proporciones épicas. El aliento se le atascó en la garganta. Su visión comenzó a nublarse. Los bordes de la cocina se desdibujaban en un torbellino, el mundo girando en un remolino de acusaciones y revelaciones incomprensibles. Pero, ¿qué información? ¿Qué tenía Gabriela para extorsionar a Daniel de esa manera? El miedo a lo desconocido era mucho peor que cualquier confirmación de traición que hubiera imaginado. La infidelidad, dolorosa como era algo que podía comprender, procesar con el tiempo. Esta red de intriga y peligro, la superaba por completo, la arrojaba a un abismo de terror. Sofía se reclinó de nuevo, una expresión de pesar, casi de pena, cruzando su rostro por un instante, antes de desaparecer tan rápido como había llegado, revelando de nuevo la frialdad. Digamos que Daniel no siempre ha sido tan escrupuloso en sus negocios. Hubo un incidente.
unas inversiones arriesgadas que cruzaron la línea, involucrando a gente muy peligrosa, gente de la que no se puede simplemente huir. Gabriela lo descubrió y vio su oportunidad. La voz de Sofía era una caricia venenosa, y cada palabra era una gota de ácido que corroía la imagen de Daniel que Elena había construido a lo largo de los años, dejándola en ruinas. Inversiones arriesgadas, gente peligrosa, un incidente. Todo era demasiado vago, demasiado aterrador para ser comprendido. El brillo en los ojos de Sofía sugería que había mucho más detrás de esas palabras. Una historia mucho más oscura y comprometedora, un abismo insondable de secretos. Aquí, ahora mismo, mientras Elena lucha por conectar estos hilos retorcidos, con la verdad escurriéndose entre sus dedos, ¿qué crees que Sofía sabe realmente? ¿Es Daniel la víctima de la extorsión de Gabriela? ¿O hay algo más siniestro en juego que Sofía está intentando ocultar? Deja tu teoría en los comentarios, porque la verdad está a punto de volverse mucho más oscura de lo que nadie imagina. Elena sintió una punzada de náuseas. ¿Un incidente? ¿Tan grave como para que la libertad de Daniel estuviera en juego? Y Gabriela lo había descubierto, convirtiéndose en una bomba de tiempo. De repente, la desaparición de Gabriela adquiría un matiz mucho más siniestro, un aire de fatalidad. Había sido asesinada para silenciarla. ¿Y Daniel era capaz de algo así, de cruzar esa línea mortal? La sola idea le provocó un escalofrío que le erizó los vellos de los brazos, una sensación de repulsión profunda. Se llevó una mano a la boca, tratando de contener el vómito que le subía por la garganta. La cocina, antes un santuario de su hogar, ahora se sentía como una prisión fría, llena de ecos de verdades a medias y horrores inconfesables. El aroma del café se había transformado en un tufo metálico, el olor a sangre en su imaginación atormentada. ¿Y la niñera? ¿Qué tiene que ver la niñera en todo esto? Elena apenas pudo pronunciar las palabras, su voz rota por la desesperación, casi un gemido. Intentaba, con toda su alma, encontrar un punto de anclaje, una roca firme en esta tormenta de revelaciones que la azotaba sin piedad. La niñera era el inicio, la chispa que había encendido este infierno personal, y ahora parecía ser solo una pieza menor en un rompecabezas mucho más grande y letal. La cara de Daniel, con esa expresión de placer culpable cuando lo encontró en la cocina, se le apareció, pero ahora superpuesta con la imagen de un hombre involucrado en crímenes financieros, quizás en un asesinato. Era insoportable, una carga demasiado pesada para su mente. Sofía suspiró, un sonido que podría haber sido de cansancio o de fastidio ante la impaciencia de Elena. Ah, la niñera. Un daño colateral, por así decirlo. Daniel, bajo toda esa presión, con Gabriela amenazándolo con destruir su vida, se volvió vulnerable, débil. La niñera, con su juventud y su mirada de adoración, fue una distracción, un escape, un error estúpido, sí, pero comprensible dadas las circunstancias extremas en las que se encontraba, una válvula de escape para la presión insostenible. La voz de Sofía tenía un tono indulgente, casi justificativo, intentando pintar a Daniel como una víctima de las circunstancias, arrastrado por una mujer malvada y luego buscando consuelo en los brazos de otra. Pero Elena no podía comprarlo. La traición con la niñera había sido real, palpable, y el placer en los ojos de Daniel no había sido el de un hombre atormentado, sino el de un hombre satisfecho, complacido con su acto. ¿Estás diciendo que Daniel es una víctima? Elena se incorporó, sus ojos ardiendo de incredulidad y furia, sintiendo la bilis amarga en la garganta. Él estaba besando a esa mujer, en nuestra cocina, y tú quieres que crea que es un pobre infeliz arrastrado por las circunstancias. La euforia de haber descubierto la verdad inicial, la simple traición que la había consumido, se había evaporado por completo, reemplazada por un desespero abismal, un abismo que se abría a sus pies.
la posibilidad de que su esposo fuera un criminal, un extorsionista, o incluso algo peor, era una herida abierta y purulenta en su alma. No era solo su matrimonio lo que se desmoronaba, era la esencia misma de su realidad, la base sobre la que había construido su existencia, todo lo que creía seguro. Sofía mantuvo su calma inalterable, como una estatua de mármol. Una víctima de sus propias malas decisiones, sin duda, pero también de las maquinaciones de Gabriela. Ella era una serpiente, Elena. Una mujer sin escrúpulos que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Y Daniel se lo puso fácil, lo admito. Y la frialdad en la voz de Sofía era escalofriante, inhumana. Era como si hablara de un problema de negocios, no de la vida de su propio hijo y la desaparición de una persona, de una tragedia humana. La explicación de Sofía, aunque intentaba exonerar a Daniel, lo envolvía en una telaraña aún más densa de culpabilidad, tejiendo una red que lo atrapaba irremediablemente. Pero, si Gabriela era tan peligrosa, tan malvada, ¿qué había pasado realmente con ella? ¿Cómo había terminado su historia? El cerebro de Elena trabajaba a marchas forzadas, intentando separar la verdad de la mentira, la realidad de la fachada cuidadosamente construida. Si Gabriela estaba extorsionando a Daniel con algo tan grave que podía costarle su libertad, y luego desaparecía, ¿no era Daniel el principal sospechoso? ¿O Sofía estaba implicando que Gabriela era la verdadera villana, que su desaparición era una estratagema propia para incriminar a Daniel? Esta última idea, tan descabellada, tan perversa, se abrió paso en su mente con una fuerza inquietante, una posibilidad terrorífica. Era una media verdad, una pista falsa que Sofía estaba plantando con una intención calculada, una semilla de duda sobre la víctima misma, una estrategia para desviar la atención. ¿Qué quieres decir con que no se detendría ante nada? ¿Estás sugiriendo que Gabriela, que ella misma orquestó su propia desaparición para incriminar a Daniel? La voz de Elena era apenas un susurro, una exhalación de terror que apenas rompía el aire. La idea era tan monstruosa, tan retorcida en su concepción, que le heló la sangre en las venas, dejando un rastro de frío. Pero, al mismo tiempo, encajaba con la imagen de la manipuladora despiadada que Sofía había pintado con tanta convicción. Si Gabriela era capaz de extorsionar, ¿sería capaz de fingir su propia muerte o desaparición para arruinar a Daniel de por vida? La pregunta se quedó suspendida en el aire, pesada y aterradora, sin una respuesta clara. Sofía sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática que no alcanzó sus ojos, una expresión que desmentía cualquier emoción genuina. Algunas personas son capaces de más de lo que la gente normal puede comprender, Elena. Y Gabriela. Ella era una de ellas. Tenía una mente astuta, una ambición desmedida y una completa falta de moralidad. Lo que te puedo decir es que su desaparición fue un golpe maestro, un movimiento que, si no se maneja con cuidado, podría destruir a Daniel y a todos nosotros. La amenaza estaba implícita, pesando sobre Elena con una fuerza abrumadora, el peso de un futuro incierto. La frase «y a todos nosotros» resonó en su mente, revelando que Sofía también estaba profundamente involucrada, o al menos consciente de la gravedad de la situación y sus implicaciones para toda la familia, una conspiración silenciosa. Elena sintió como el suelo se abría bajo sus pies, un vértigo que la consumía. No solo su matrimonio estaba en ruinas, sino que su esposo estaba envuelto en algo mucho más grande, más oscuro, más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La infidelidad con la niñera era ahora un mero telón de fondo para un drama mucho más siniestro, un thriller psicológico real en el que ella, sin saberlo, se había convertido en una protagonista. La vida que creía conocer, la vida segura y predecible que había construido meticulosamente, se había evaporado como humo. Se dio cuenta de que su propia seguridad, su futuro, incluso su existencia, estaban inextricablemente ligados a los secretos oscuros de Daniel y las maquinaciones de Gabriela. ¿Qué tenía que perder? Todo.
su hogar, su estabilidad financiera, su reputación impoluta, su paz mental y quizás incluso su libertad, si se descubría que había sido cómplice, incluso sin saberlo, de algo ilegal. El escalofrío de la verdad a medias de Sofía le recorrió la espina dorsal. Si la policía volvía a abrir el caso de Gabriela, ¿qué pasaría con ellos? La mera idea le provocó un miedo visceral, una náusea profunda, un ruido distante, el tintineo de algo cayendo en el piso superior, la sacó de su estupor. Sofía no se movió, sus ojos aún fijos en Elena, pero la expresión en su rostro cambió sutilmente. Una sombra de algo indescifrable, una inquietud apenas perceptible. Hay algo más, Elena. Algo que Daniel ha mantenido oculto incluso de mí. Un último as bajo la manga de Gabriela, si la historia que sospecho es cierta. Una póliza de seguro, por así decirlo. Un plan B para cuando las cosas se pusieran realmente feas. Sofía se levantó lentamente, con una dignidad imponente, y se acercó a la ventana, observando el jardín sin ver realmente, sus pensamientos perdidos en una intriga mucho mayor. Y si no lo encontramos, si no lo desactivamos a tiempo, todo lo que conoces se vendrá abajo, y con él, tú también. Su voz era un susurro gélido, una profecía sombría que se clavó en el corazón de Elena como un puñal de hielo. Elena la observó, inmóvil, mientras la figura de Sofía se convertía en una silueta recortada contra la luz incierta del amanecer. La cocina seguía siendo un campo de batalla de verdades a medias y mentiras completas, y Elena se sentía diminuta, insignificante ante la magnitud de lo que se le había revelado. ¿Una póliza de seguro? ¿Un plan B? ¿Qué tipo de información tan devastadora podría ser esa? ¿Y cómo desactivarla? ¿Cómo detener la catástrofe inminente? Su mente corrió a 1000 por hora, intentando adivinar el significado oculto. ¿Un documento incriminatorio? ¿Un video? ¿Una confesión grabada? ¿Algo físico? ¿Algo tangible que Gabriela había dejado atrás para garantizar su venganza desde la tumba? El tic-tac del reloj de pared parecía amplificarse. Cada segundo un martillazo sobre sus nervios deshilachados. Cada golpe la acercaba al borde de un precipicio. Sintió una opresión en el pecho, una asfixia lenta, mientras la habitación se llenaba con la inminencia de un peligro incomprensible. La última frase de Sofía no era solo una advertencia, sino una sentencia, una condena silenciosa que sellaba el destino de Elena, atrapada ahora en un juego mortal del que no podía escapar. Las piezas se estaban uniendo, pero el cuadro completo era una pesadilla de la que no podía despertar, un laberinto sin salida. El eco del tintineo en el piso superior volvió, esta vez más claro, y Elena sintió un escalofrío que le erizó la piel. No estaba sola en la casa. ¿Quién más estaba escuchando esa conversación prohibida? Y lo más aterrador de todo, ¿quién más estaba involucrado en esta red de mentiras y peligros que amenazaba con devorarla por completo? El eco metálico se disolvió en el silencio opresivo de la casa, dejando a Elena con la garganta seca y el pulso desbocado latiéndole en los oídos como un tambor tribal en la oscuridad más profunda de la selva amazónica. Cada fibra de su ser, cada nervio expuesto, gritaba una advertencia primal, una señal de alarma que trascendía la razón y se anclaba en el instinto más puro de supervivencia. No estaba sola. Esa certeza helada se extendió por su espina dorsal, un escalofrío que no era de frío, sino de pavor, de la inconfundible sensación de ser observada, de ser una presa vulnerable en su propio hogar, el santuario que había creído inquebrantable, el refugio seguro que ahora se desmoronaba ante sus ojos con la fragilidad de un castillo de arena. El aire se volvió espeso, casi tangible, cargado de una expectativa siniestra. Contuvo la respiración, sus pulmones ardiendo en protesta, mientras agudizaba cada uno de sus sentidos, tratando de discernir el origen de aquel sonido, de aquella presencia intrusa que había perturbado la frágil burbuja de su desesperación. Sus ojos, dilatados por el terror, escudriñaban la penumbra del pasillo,
donde las sombras se alargaban y danzaban con una vida propia, transformando objetos cotidianos en siluetas monstruosas, en amenazas latentes que acechaban en cada esquina. El leve crujido de la madera vieja de los pisos, el siseo casi imperceptible del viento colándose por una ventana mal cerrada, el lejano zumbido de la nevera en la cocina, todo se magnificaba. Cada ruido se convertía en una posible señal, en un indicio que su mente, al borde del colapso, analizaba con una intensidad febril, una urgencia que rayaba en la locura. Recordaba con vívida claridad la conversación, aquellas palabras fragmentadas que se habían filtrado a través de la puerta entreabierta de la habitación de invitados, una sarta de mentiras entrelazadas que habían destrozado su mundo en 1000 pedazos. Desaparecido, para siempre. Nadie sospechará. El seguro. Eran frases sin un orden lógico aparente, pero cuyo significado implícito se había grabado a fuego en su alma. ¿Quién había pronunciado esas palabras? ¿Y con quién hablaba? La niñera, claro. La traidora con ojos de gata que había compartido su lecho, que había compartido su casa, su confianza. ¿Pero quién más? El tintineo. Un tintineo metálico, distinto a cualquier sonido familiar de su casa, un sonido que evocaba la imagen de llaves, de un llavero, quizás, o de algún objeto pequeño y afilado chocando contra una superficie dura. Sus piernas, ancladas al suelo por una fuerza invisible, finalmente cedieron, y Elena dio un paso vacilante hacia la escalera. Cada escalón crujió bajo su peso, un sonido que le pareció ensordecedor en el mutismo que la rodeaba, un eco que anunciaba su presencia a quienquiera que estuviera al acecho. El miedo se apoderó de ella, un miedo visceral que le secaba la boca y le hacía sudar las palmas de las manos. ¿Debería subir? ¿Debería confrontar lo desconocido, o esconderse, esperar, convertirse en una sombra entre las sombras? La lógica le dictaba huir, salir corriendo de esa casa que se había convertido en una trampa mortal, pero una fuerza más poderosa, una mezcla de rabia y una sed insaciable de verdad, la impulsaba hacia adelante, hacia el epicentro de aquel misterio nauseabundo. Tenía que saber. Tenía que descubrir la magnitud de la podredumbre que se había gestado bajo su techo, de la conspiración que se había tejido a sus espaldas. Al alcanzar el último escalón, el pasillo superior se extendía ante ella. Un corredor oscuro con las puertas cerradas, cada una guardando sus propios secretos. La luz de la luna, filtrándose por una ventana lateral, dibujaba patrones fantasmales en el suelo de madera, creando un ambiente etéreo y a la vez profundamente inquietante. El silencio era casi absoluto ahora, interrumpido solo por el retumbar de su propio corazón. Pero entonces, un siseo suave, casi un suspiro, provino de la habitación de invitados, la misma donde había escuchado la conversación. No era una voz, sino un sonido gutural, como el arrastre de una tela pesada, o el roce de una piel contra otra. La sangre se le heló en las venas. Su mente, una maraña de pensamientos caóticos, intentó dar sentido a lo que escuchaba, a lo que sus ojos apenas distinguían en la penumbra. Se acercó a la puerta, cada paso una tortura, el aire vibrando con una tensión insoportable. Apoyó la oreja en la madera fría, su respiración superficial y entrecortada. El siseo se detuvo, y luego una voz. No era la voz de la niñera, ni la de su marido. Era una voz áspera, grave, susurrada con una cadencia que le heló la sangre. Una voz que no pertenecía a nadie que ella conociera. La dejaste en el punto de encuentro, ¿verdad? No quiero cabos sueltos. ¿Sabes lo que pasa cuando hay cabos sueltos? El plan era perfecto. Y ella, tan ingenua. Apenas te notó, ¿verdad? Siempre tan confiada en sus sentimientos. Nunca pensó que el dinero sería un motivo tan poderoso. Un escalofrío inmenso recorrió a Elena. Ella. Se refería a ella. ¿Estaban hablando de ella? La ingenua, la confiada. ¿La niñera no la había notado? O peor aún, ¿la había notado y había actuado como si no?
La desesperación se mezcló con una furia helada, una rabia que le abrasaba el alma. Su marido. Él era el centro de todo, el traidor, el que había orquestado esta farsa, esta desaparición. Pero, ¿con quién estaba la niñera? ¿Con un sicario? ¿Con un cómplice? La idea de que este era un plan elaborado, una conspiración fría y calculada para deshacerse de él por el dinero del seguro, la golpeó con la fuerza de una ola gigantesca. La euforia inicial de la justicia, al descubrir la traición, se había evaporado, reemplazada por un terror paralizante. Esto ya no era un simple asunto de infidelidad, era una red criminal. Tomó una respiración profunda, el aire llenando sus pulmones con un siseo ahogado. Su mano temblaba mientras giraba lentamente el pomo de la puerta. Estaba desbloqueada. Un rayo de esperanza fugaz. La idea de que quizás todo era un malentendido, que la persona dentro no era una amenaza, que podría ser una explicación. Se encendió y se apagó al instante. La verdad era mucho más oscura, más retorcida. La puerta se abrió con un gemido suave, revelando un interior sumido en la oscuridad, apenas iluminado por la luz de la calle que se colaba por una rendija de las cortinas. La silueta de un hombre corpulento estaba de espaldas a ella, cerca de la ventana, hablando por teléfono en voz baja. A sus pies, en el suelo, brillaba algo. El tintineo. Un manojo de llaves. No eran las de su marido, eran más grandes, más viejas, oxidadas. Un manojo de llaves que no pertenecían a la casa. El hombre giró lentamente, la voz todavía articulando palabras ininteligibles al teléfono, y la escasa luz le dio un perfil apenas discernible. No era nadie que ella conociera. Era un desconocido, un intruso, un cómplice en la desaparición de su marido, o quizás el autor material. Sus ojos, profundos y oscuros, se fijaron en ella con una intensidad escalofriante, una mezcla de sorpresa y fría determinación. La conversación telefónica se interrumpió abruptamente. El silencio regresó, denso y palpable, llenando la habitación como una niebla letal. ¿Quién eres tú? La voz del hombre, aunque grave y áspera, era sorprendentemente tranquila, un contraste macabro con la tormenta que rugía dentro de Elena. Se sentía atrapada, el depredador y la presa en la misma jaula, y ella era, sin duda, la presa. Su corazón martilleaba tan fuerte que pensó que el hombre podía escucharlo. La pregunta del intruso se repitió, pero esta vez con un matiz más amenazante, un hilo de advertencia que la hizo retroceder un paso, el terror helándole la médula. «¿Qué haces aquí?», logró murmurar Elena, su voz apenas un susurro inaudible, su garganta apretada por la ansiedad. Era una pregunta estúpida, lo sabía, pero su mente se negaba a procesar la realidad brutal que tenía delante. El hombre dio un paso hacia ella, lento, deliberado, como un animal que acecha a su presa herida. Su figura se hizo más grande, más imponente, proyectando una sombra ominosa que la envolvió por completo. Ella retrocedió otro paso, sus manos buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse, un arma improvisada, cualquier cosa que le diera una mínima ventaja, una esperanza remota de escapar. «No deberías estar aquí, mujercita», dijo el hombre, una sonrisa cruel asomando en sus labios, revelando dientes amarillentos en la penumbra. «Te metiste en un asunto que no te incumbe, un asunto grande, y ahora eres un cabo suelto». Cada palabra era una estocada, cada sílaba un martillo que golpeaba en su conciencia. La revelación de que ella misma se había convertido en un cabo suelto en su propia casa la dejó sin aliento. Se había asomado al abismo, y el abismo ahora la miraba fijamente, listo para devorarla. El olor a tabaco rancio y humedad que emanaba del hombre la mareó. Su mente, que antes había sido un torbellino de acusaciones contra su marido y la niñera, ahora se centró en una única y aterradora verdad. Su vida estaba en peligro inminente. La mujer forzó una valentía que no sentía,
Un último intento desesperado por tomar el control de una situación que se deslizaba irremediablemente entre sus dedos. ¿De qué hablas? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué le hicieron? Su voz, sorprendentemente firme, la sorprendió incluso a ella misma. La furia, esa rabia fría y antigua, le dio un impulso, una fuerza momentánea para enfrentar al peligro. Pero la sonrisa del hombre se amplió, y un brillo malicioso apareció en sus ojos, una chispa de placer ante el pánico que percibía en ella, o quizás ante la propia situación. Tu marido. El hombre rió entre dientes, un sonido áspero y desagradable. Tu marido es un hombre muy interesante, Elena, un hombre con muchos secretos, y algunos de esos secretos no quieren ser descubiertos. Se ha ido, y no regresará. Nadie lo buscará. Era justo lo que quería, ¿sabes? Sus palabras, pausadas y cargadas de una intención oscura, se clavaron en ella. Lo que él quería. Su marido había querido desaparecer. Había orquestado su propia desaparición con la ayuda de esta gente, de la niñera, para cobrar el seguro. La mente de Elena dio un giro violento, la imagen de un hombre desesperado, o quizás de un manipulador experto, cobrando forma en su cabeza. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de esa nueva y devastadora revelación, antes de que pudiera hilar las piezas de ese rompecabezas macabro, que de pronto se volvía infinitamente más complejo, el hombre dio un paso más, acortando drásticamente la distancia entre ellos. Su mano, grande y fuerte, se extendió hacia ella con una velocidad alarmante, y una ola de puro pánico la inundó. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. El aire vibró con la amenaza inminente, y Elena supo, con una certeza absoluta que le heló la sangre en las venas, que ese hombre no había venido a conversar. Había venido a silenciarla. La puerta detrás de ella se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, sumiéndolas a ambos en una oscuridad casi total, y la pesada llave, que no era la suya, giró en la cerradura con un clic final, sellando su destino en aquella habitación claustrofóbica. El eco metálico del pestillo al encajar resonó en sus oídos, un sonido seco y definitivo que selló el aire a su alrededor. La penumbra se tragó los últimos destellos del pasillo, dejándolos inmersos en una oscuridad tan profunda que sus propios ojos tardaron un instante en aceptar su impotencia. Un hedor a humedad y a rancio, como de un armario olvidado o una despensa cerrada por años, empezó a colonizar sus fosas nasales, provocando un nudo en su garganta que no tenía nada que ver con el polvo. Su corazón, que hasta hacía segundos había latido con la furia justiciera de una heroína descubriendo una traición, ahora se estrellaba contra sus costillas, un tambor desbocado anunciando un terror primario e incomprensible. La euforia de la verdad desenmascarada, la adrenalina de la llamada que cambiaría todo, se disolvió en un ácido pánico que le quemaba las entrañas. No intentó mover la mano hacia el picaporte. Sabía, con la certeza devastadora de una fatalidad irreversible, que era inútil. La llave no era la suya. La mano que la había girado no era la suya. Y la intención detrás de ese giro era inequívoca. El hombre permanecía inmóvil frente a ella, una silueta gigantesca y amenazadora en la oscuridad apenas perceptible. Su respiración un susurro áspero que devoraba el silencio. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, la tensión palpable en sus músculos, como un depredador acechando a su presa. Cada fibra de su ser gritaba huida, pero sus pies estaban clavados al suelo frío, helados por el presentimiento. Su voz, cuando por fin logró forzarla a salir, fue un hilo que apenas rasgó la pesada atmósfera. «¿Qué estás haciendo, Roberto?» La pregunta, simple y directa, cargaba el peso de la desesperación. Quería respuestas. Quería entender la locura que de repente había engullido su vida. Pero más que nada, quería que esa pesadilla se disolviera con la luz del día. «Esto es una locura. Ábreme la puerta. Ahora mismo». El hombre no se inmutó. La oscuridad, que debería haber sido su aliada al ocultar su rostro,
solo lo hacía más aterrador. Un vacío sin expresión, donde antes había visto amor, promesas, y ahora una traición desgarradora. Un leve crujido, como el de unos nudillos apretándose, fue la única respuesta inmediata. Luego, su voz, baja y controlada, se desplegó como un sudario sobre ella. ¿Locura? ¿De verdad llamas a esto locura, Elena? Después de todo lo que has hecho, de todo lo que has provocado. ¿Me lo preguntas a mí? Había una frialdad desapasionada en su tono, una calma que resultaba mucho más inquietante que cualquier grito o amenaza. Desmontaba su percepción de él, de su relación, de la realidad misma. La locura fue tuya, desde el principio, desde el momento en que creíste que podías jugar con fuego y salir ilesa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras de Roberto no encajaban. ¿Todo lo que has hecho? ¿Provocado? Él era el traidor, el que había roto su confianza, el que estaba con la niñera en la cocina. La injusticia de su acusación le infundió una punzada de rabia, un pequeño resquicio de fuerza en medio del miedo paralizante. ¿Qué dices? ¿Qué he provocado yo? Tú eres el que estaba con ella. Tú eres el que destrozó nuestra familia. Su voz subió de tono, impregnada de una indignación genuina. Quería que lo escuchara, que la verdad la liberara de esa trampa mental que él le tendía. La encontré con la niñera. ¿Crees que soy estúpida? Estaban en la cocina riéndose como si yo no existiera. El silencio volvió a caer, más denso que antes, como una manta húmeda que le robaba el oxígeno. Ella podía sentir la intensa mirada de Roberto sobre ella, aunque no pudiera ver sus ojos. La inacción de él era una tortura, cada segundo un martillo golpeando su cordura. ¿Crees que no lo sé, Elena? ¿Crees que no sé qué es lo que viste? La voz de Roberto era una caricia de seda sobre una cicatriz abierta, una burla velada, sutil y perturbadora. ¿Y crees que la solución era cerrarle la puerta con llave y llamar a mi madre? ¿A mi madre, Elena? ¿En serio? ¿Qué esperabas conseguir con eso? Humillarme, destrozarme, dejarme sin nada, porque eso es lo que siempre has querido, ¿no es así? La acusación la golpeó como un mazazo. ¿Sin nada? Siempre había querido eso. La distorsión era tan grotesca, tan lejana a la realidad de su amor y sus sueños compartidos, que por un momento sintió que su mente se partía. Él la estaba pintando como la villana, la manipuladora, la destructora. Y el detalle de la llamada a la madre, ¿cómo lo sabía? ¿Qué significaba eso? Es tu madre. Tenía que saber la verdad. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así? Un jadeo de incredulidad escapó de sus labios. La luz tenue que se filtraba por una rendija debajo de la puerta le permitía ver, fugazmente, el contorno del rostro de Roberto, una máscara dura e implacable. Tú me traicionaste. Yo solo reaccioné. Reaccionaste. Roberto repitió la palabra, masticándola con un desprecio apenas disimulado. Siempre tan impulsiva, ¿verdad? Siempre tan melodramática. ¿Y qué pasó después de que reaccionaste, Elena? ¿Has pensado en eso? ¿En las consecuencias de tus actos? ¿En el efecto dominó que acabas de desatar? Porque no soy el único que tiene algo que perder aquí, ni mucho menos. La voz de Roberto se arrastró, un veneno lento, sutil, insidioso. La referencia a las consecuencias y al efecto dominó la desorientó aún más. ¿De qué hablaba? ¿Qué podía haber pasado después de su llamada? La imagen de la niñera, sonriendo, con el pelo rubio cayéndole sobre los hombros, se insertó en su mente. ¿Le había hecho daño a ella? ¿O a su madre? Una punzada de terror, helada y repentina, la atenazó. ¿Qué quieres decir? Su voz se había vuelto un susurro casi inaudible. La pregunta ardía en su garganta, pero el miedo a la respuesta era paralizante. Quería negarse a escuchar, pero sabía que debía hacerlo. Él se movió, un paso lento y deliberado, y el crujido de la suela de su zapato en el suelo
amplificó la tensión hasta un punto insoportable. Él estaba más cerca ahora, su aliento cálido rozándole la piel. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, Elena. Tú fuiste la que activó el mecanismo. Tú fuiste la que apretó el gatillo. La voz de Roberto era ahora un susurro íntimo, pero cargado de una malevolencia que le heló la sangre en las venas. Parecía disfrutar de su confusión, de su creciente desesperación. ¿De verdad crees que la historia de la niñera y el esposo es el único secreto en esta casa? ¿La única verdad que se puede desenterrar? Por favor, siempre tan ingenua, tan predecible. La palabra secreto rebotó en las paredes de su mente. Un eco maligno. ¿Otro secreto? La idea era absurda. Su vida se había basado en la transparencia, en la honestidad. O eso había creído. ¿Qué podría haber más allá de una infidelidad? ¿Un crimen? ¿Una deuda oculta? ¿Una doble vida? La atmósfera se cargó de una densidad casi tangible, como si el propio aire se hubiera vuelto espeso de mentiras y verdades a medias. Él no estaba simplemente castigándola por haberlo descubierto. Estaba sembrando una duda más profunda, una niebla que amenazaba con devorar su propia identidad. Estás mintiendo. Estás intentando confundirme. La acusación era un intento desesperado de aferrarse a su propia cordura. Sus ojos, ahora algo más adaptados a la oscuridad, intentaban discernir cualquier indicio en su rostro, un tic, una vacilación, algo que revelara la farsa. Pero él era una estatua, un bloque de granito impenetrable. No hay nada más. Tú eres el que... Ah, Elena. Roberto la interrumpió, su tono de profunda decepción, como si ella fuera una niña terca, incapaz de comprender una verdad simple, pero dolorosa. La memoria es un arma de doble filo, ¿sabías? Puede ser tu salvación o tu perdición. Y la tuya, querida mía, es selectiva. Muy, muy selectiva. Te ha convenido olvidar ciertas cosas, ¿no es así? Cosas que, si salieran a la luz ahora, con todo este escándalo que tú misma has montado, te harían parecer mucho peor que yo. Un latigazo de miedo corrió por su médula. ¿Olvidar qué? Su mente se disparó, buscando en los rincones más recónditos de su pasado, de su historia juntos. No había nada, o no recordaba nada. La manipulación de Roberto era tan sutil, tan poderosa, que estaba logrando implantarle una semilla de duda sobre sí misma. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si había algo que ella había reprimido? Algo que ahora él usaría en su contra. El miedo a la pérdida, el miedo a ser despojada no solo de su marido, sino de su propia reputación, de su imagen, de la verdad que ella creía conocer, se apoderó de ella. Las apuestas se habían multiplicado exponencialmente. Ya no era solo una cuestión de traición personal, sino de una destrucción total. ¿De qué hablas? No sé de qué estás hablando. Su voz era temblorosa, casi inaudible. Se sentía vulnerable, expuesta, a merced de sus palabras. Su mirada, ahora fija en él, era un intento desesperado de descifrar el enigma que se había convertido en su esposo. De repente, una imagen, un destello fugaz, cruzó su mente. Un pequeño accidente de coche hace años, un informe que ella había... No podía ser. Eso no tenía nada que ver. ¿O sí? Roberto dio otro paso, acortando la distancia entre ellos. Ella instintivamente retrocedió, su espalda golpeando una pared fría y rugosa, su corazón latiendo como un colibrí atrapado. Su cercanía era sofocante, el aire se le atascaba en los pulmones. Él levantó una mano, no para golpearla, sino para señalar vagamente hacia el lugar donde debería estar la cocina, de donde había venido, donde ella había presenciado la escena. Esa puerta que cerraste con llave, Elena, no solo te encerró a ti. La voz de Roberto era un susurro gutural, casi inaudible, pero la reverberación de sus palabras en el espacio cerrado era ensordecedora. Encerró algo más.
algo que no debería haber salido a la luz, algo que tú, con tu rabia ciega, has liberado. Y ahora tendremos que pagar el precio, ambos, pero solo uno de nosotros va a pagar por completo. Y créeme, Elena, yo no voy a ser. La última frase, pronunciada con una frialdad y una determinación pétrea, le heló hasta los huesos. El miedo se transformó en un terror helado y punzante. Él no se iba a detener. No era un simple castigo. Su amenaza era real, existencial. Y entonces, un sonido. Un crujido débil, apenas perceptible, proveniente de la otra habitación, la que ella había cerrado con llave. Un susurro, como si alguien estuviera intentando forzar una puerta desde dentro. O desde fuera. ¿La niñera? ¿La madre de Roberto? ¿O alguien más? El sonido, tan leve, fue una explosión en el silencio de su prisión, abriendo una nueva capa de pánico. Roberto, al escucharla, giró lentamente su cabeza hacia la puerta por la que habían entrado. Sus ojos, finalmente visibles como dos puntos brillantes en la penumbra, se fijaron en ella con una intensidad que le erizó la piel. Su labio se curvó en una sonrisa sombría, cargada de una victoria macabra. Parece que tu reacción no fue tan insignificante como crees. Elena, el juego acaba de empezar. ¿Y la primera pieza en caer? No seré yo. La sonrisa de él se ensanchó en la oscuridad, una grieta perturbadora en el lienzo de la penumbra que los envolvía. No era una expresión de triunfo simple, sino algo más profundo, retorcido, como el eco de una carcajada que resonaba en los pasillos de un manicomio. Elena sintió un frío reptilino ascender por su columna, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación y todo que ver con la certeza de que estaba al borde de un abismo que ni siquiera podía concebir. Sus ojos, ahora acostumbrados a la penumbra, buscaron los de él, intentando descifrar el acertijo macabro que sus palabras tejían. La primera pieza en caer no seré yo. ¿Quién, entonces? La pregunta se ancló en su garganta. Un nudo seco que le impedía articular sonido alguno, un grumo de terror que parecía expandirse en su tráquea. El aire se hizo espeso, denso, cargado con el polvo acumulado de meses de silencio y el hedor dulzón de algo en descomposición. Quizás la verdad misma que había permanecido oculta bajo capas de mentiras cuidadosamente elaboradas. Cada fibra de su ser gritaba, exigiendo una respuesta, una aclaración, un rayo de luz en esa oscuridad asfixiante. Pero él permanecía inmóvil, disfrutando de su agonía silenciosa, saboreando el momento en que la pieza final del rompecabezas colapsaría frente a ella, aplastando cualquier vestigio de su paz mental. La luz de la luna, ahora más generosa, se filtraba por la única ventana, una rendija débil que apenas iluminaba el caos interior de Elena. Proyectaba sombras alargadas y danzantes en las paredes desnudas, figuras fantasmales que parecían manos esqueléticas intentando atraparla, arrastrarla más profundo en la maraña de su propia confusión y desesperación. Elena sintió una punzada aguda en el pecho, una presión que se intensificaba con cada latido errático de su corazón, un ritmo galopante que amenazaba con romperle las costillas. La euforia inicial de la confrontación, esa descarga de adrenalina que la había impulsado hasta ese punto, se disipaba ahora con una crueldad lenta, dejando un vacío helado y una sensación abrumadora de desesperanza. Sus manos, que hasta hacía unos momentos habían estado apretadas en puños furiosos, ahora temblaban incontrolablemente, sus nudillos blanquecinos por la tensión, su piel fría y sudorosa. Recordó la ira, la rabia visceral que la había consumido hasta los huesos cuando encontró a Marcos con la niñera, la traición grabada a fuego en su retina, la imagen de sus cuerpos entrelazados como una serpiente venenosa, apretando su alma hasta dejarla sin aliento. Cerró los ojos por un instante, y la escena se reprodujo con una nitidez dolorosa que le quemaba las pupilas. La cocina, las luces fluorescentes que iluminaban la escena con una crueldad clínica,
el olor a café y a pecado que ahora se le hacía insoportable. La niñera, con el cabello desordenado y una expresión de pánico que se transformó rápidamente en desafío descarado. Marcos, con los ojos vidriosos por la sorpresa, su boca abierta en una negación muda que era más elocuente que cualquier confesión. El clic de la cerradura, la llave girando en el cerrojo, el sonido de su propia voz rota al llamar a su madre, un grito que aún resonaba en sus oídos, el grito ahogado que escapó de Marcos cuando comprendió que su mundo se venía abajo irremediablemente. Todo, cada detalle, cada microsegundo de esa noche fatídica, se había convertido en el cimiento de su propia tortura, un bucle infinito de dolor, humillación y arrepentimiento que la había consumido durante meses. Pero las palabras de él ahora disonaban con esa memoria, rasgando el tejido de su pasado con una violencia inaudita. El juego acaba de empezar. ¿Qué juego? ¿Y por qué sus ojos, ahora desprovistos de cualquier rastro de la vulnerabilidad y el terror que había visto esa noche, parecían los de un depredador que había estado cazando en las sombras con una paciencia milenaria? Elena abrió los ojos de golpe, la verdad, aún en forma de sombra. Empezaba a asomarse por el horizonte de su conciencia, una luz tenue pero ineludible. ¿De qué hablas? Su voz, finalmente, logró emerger, un susurro ronco que apenas rompió el silencio opresivo que los envolvía, un hilo frágil de sonido en la inmensidad de su miedo. Él se rió, un sonido seco y sin humor, que rebotó en las paredes de ladrillo expuesto de la habitación, añadiendo una capa más a la atmósfera ya cargada de tensión, un eco que parecía burlarse de su dolor. Se acercó un paso, sus botas crujiendo sobre el suelo de madera, un sonido amplificado en el silencio sepulcral, resonando como los tambores de una procesión fúnebre que anunciaba una tragedia inminente. Su figura, recortada contra la débil luz de la luna, parecía más alta, más imponente, una silueta ominosa que presagiaba un desastre irreversible. Elena, Elena, siempre tan impulsiva, siempre tan dramática, dijo, la condescendencia goteando de cada palabra, empapándolas de un veneno sutil. Creíste que el drama había terminado, ¿verdad? Con tu gran revelación, con tu llamado a mi querida madre, con la humillación pública que tan diligentemente orquestaste. Pero eso fue solo el prólogo. El verdadero espectáculo. Eso es lo que viene ahora. Se detuvo justo frente a ella, su aliento cálido y levemente mentolado rozando su mejilla, un contacto que le produjo un escalofrío de repulsión. El olor a miedo, el suyo propio, se mezclaba con el aroma a polvo y a la colonia masculina que aún se aferraba a la ropa de él, una fragancia que una vez había amado con una pasión ciega y que ahora solo le provocaba náuseas, un asco visceral que le revolvía el estómago. Ella retrocedió un paso, tropezando ligeramente con una alfombra imaginaria, sus piernas como gelatina, incapaces de sostener su peso. La urgencia de escapar de su presencia, de su mirada perforadora, de la inmensidad de su maldad, era casi insoportable, pero una fuerza invisible la mantenía anclada en el sitio, una curiosidad mórbida, la necesidad imperiosa de desentrañar el misterio, de comprender la profundidad de la trampa en la que estaba atrapada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué espectáculo? Exigió, su voz ahora un poco más firme, a pesar de la tormenta que rugía en su interior, un huracán de emociones incontrolables. Los recuerdos de los últimos meses, los titulares escandalosos de los periódicos, las llamadas insistentes de la policía, la desesperación desgarradora de la familia de Marcos, el torbellino de acusaciones y sospechas infundadas, todo se arremolinó en su mente, golpeándola con la fuerza de un tsunami. Él solo sonrió de nuevo, esa misma sonrisa predatoria que prometía destrucción. Verás, mi querida esposa, cuando alguien desaparece sin dejar rastro y la última persona que lo vio en un estado de ánimo peculiar es su cónyuge, ¿quién crees que se lleva la peor parte, la mayor de las culpas, el estigma social que te acompañará por el resto de tus días? Sus palabras,
pronunciadas con una calma escalofriante, se deslizaron en su conciencia como dagas heladas, cada una perforando su piel, su corazón, su alma. De repente, todo encajó con una violencia devastadora, un golpe seco que le robó el aliento. La policía investigando cada uno de sus movimientos, las preguntas capciosas, la insistencia en saber cada detalle de esa noche, con una minuciosidad enfermiza. La manera en que su propia madre la había mirado con una mezcla de pena y reproche velado. El estigma que se había adherido a su nombre como una mancha indeleble, la sombra de la sospecha que la había perseguido como un fantasma incansable. No, no es posible, murmuró Elena, negándose a creer, a aceptar la monstruosidad de lo que él insinuaba. Su cerebro se negaba a procesar una verdad tan retorcida, tan cruelmente elaborada. Marcos, el hombre que había jurado amarla hasta el fin de sus días, el padre de sus hijos, el artífice de su propio dolor y humillación, ¿había sido capaz de algo tan abyecto, tan desalmado? El oxígeno se le escapó de los pulmones, dejándola sin aliento. Su visión periférica se oscureció, y el mundo pareció inclinarse peligrosamente, amenazando con volcarla al vacío. La revelación no era solo un hecho, un dato impactante. Era un terremoto que sacudía los cimientos de su realidad, haciendo que todo lo que creía conocer se desmoronara a su alrededor. Él, al ver su reacción, la agonía que se reflejaba en cada poro de su piel, se deleitó, sus ojos brillando con una luz sádica en la oscuridad, una satisfacción repugnante que le helaba la sangre. Oh, sí que es posible, Elena, y te aseguro que ha sido una obra maestra de ingeniería, una desaparición tan perfecta, tan creíble, que hasta yo casi me lo creo. Nadie podría dudar de que te volvieras loca por los celos, ¿verdad? Una mujer despechada, herida en su orgullo hasta lo más profundo, capaz de cualquier cosa, de la más violenta reacción. La narrativa ya estaba escrita en el momento en que descubriste la traición. Solo tuve que darle un pequeño empujón. Se inclinó un poco más, su voz bajando a un susurro conspirador, como el de una serpiente encantadora que promete veneno y placer. Una pequeña ayuda aquí, un testigo falso allá, un rastro de huellas dactilares estratégicamente plantadas, algunas llamadas anónimas a la policía, y voilà. Marcos desaparece como por arte de magia, y Elena queda como la principal sospechosa, la autora intelectual de un crimen imperdonable, la que perdió el control de su vida y de su mente. La mente de Elena era un torbellino de imágenes fragmentadas, de conversaciones a medias que ahora cobraban un sentido macabro, de la inexplicable frialdad de su suegra, que había pasado de consolarla con abrazos a evitarla con la mirada. Las lagunas evidentes en la historia de la niñera, que había cambiado su testimonio varias veces, solo para luego desaparecer ella misma de la faz de la tierra. El dolor de cabeza que había comenzado como un leve zumbido, ahora martilleaba con una intensidad insoportable, como si 1000 tambores repicaran en su cráneo, amenazando con hacerla estallar. Se llevó las manos a la cabeza, intentando contener la avalancha de horribles verdades que se precipitaban sobre ella. Una catarata de revelaciones que la ahogaba. La víctima. Él era la víctima. Había desaparecido. Y ella, Elena, era la que había sido acusada, indirectamente, de su posible asesinato, o al menos, de su desaparición. Era el plan perfecto. Él se había convertido en un mártir, el pobre hombre engañado y ultrajado, y ella en la villana, la celosa y desequilibrada mujer que no pudo soportar el engaño, y se vengó de la manera más cruel. Pero ahora estaba aquí, frente a ella, vivo, y con una sonrisa de victoria en los labios, una expresión de triunfo que le quemaba la retina. La euforia que él irradiaba era palpable, un aura oscura y vibrante que la envolvía como una mortaja. Él había orquestado todo, no solo la infidelidad que le había destrozado el corazón, sino la posterior tortura psicológica, el escarnio público que había soportado en silencio, la pérdida de su propia identidad a manos de la sospecha y la difamación.
Su cuerpo se sacudió con una risa nerviosa y sin control. Al principio un ahogo, un jadeo que apenas salía de su garganta, luego una risotada que rozaba la histeria, un sonido que no parecía humano. La ironía era tan cruel, tan absolutamente devastadora, tan perversa, que solo podía reír. Se rió hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas, lágrimas de rabia contenida, de incredulidad absoluta, de la más profunda traición imaginable que le partía el alma en 1000 pedazos. «¡Eres un monstruo!», gritó, la voz ronca por el esfuerzo, el pecho subiendo y bajando erráticamente, sus pulmones clamando por aire. «Un monstruo que sabe cómo jugar, Elena», respondió él, su voz impasible, indiferente a su tormento, como si estuviera hablando del tiempo. «Y te aseguro que este juego está lejos de terminar, porque el regreso del desaparecido es solo el comienzo de la segunda fase, y esa primera pieza que va a caer podría ser alguien que conoces muy bien, alguien a quien le tienes un inmenso aprecio, alguien que significa el mundo para ti. Piensa en el caos que causaría si, por ejemplo, los investigadores descubrieran que no solo Marcos desapareció, sino que en realidad fue ayudado a desaparecer, y que tú estabas justo ahí, en la cocina, con la llave en la mano, con la ira en tus ojos, con la sed de venganza en tu corazón». Elena lo miró. Su risa se había disipado por completo, dejando solo una expresión de terror puro y absoluto grabada en su rostro. Sus ojos, que antes ardían de rabia y humillación, ahora se ampliaban, consumidos por un miedo gélido que la paralizaba. Él no solo había fingido su desaparición, sino que ahora, al regresar, planeaba culparla por algo aún más grave, por su propia muerte simulada. Había sido un plan de múltiples capas, una telaraña de mentiras y manipulación tejida con una malicia que superaba cualquier cosa que ella pudiera haber imaginado en sus peores pesadillas. La infidelidad era solo la chispa que había encendido el fuego, la desaparición, la explosión devastadora, y su regreso, la onda expansiva destinada a destruir todo lo que quedaba de ella, a borrarla del mapa. La imagen de sus hijos parpadeó en su mente, inocentes, vulnerables. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Podría realmente culparla de su propia muerte orquestada, de un crimen que no había cometido? La idea era tan grotesca, tan impensable, que le hizo doler el alma hasta la médula. El juego. La primera pieza. Él había orquestado su propia desaparición, y ahora, ante su inesperado y aterrador regreso, el plan macabro tomaba un giro aún más oscuro, más siniestro. La revelación no cerraba las heridas emocionales de Elena. Las abría aún más, exponiendo nervios crudos a la más brutal de las verdades, una verdad que la dejaría marcada para siempre. Se dio cuenta de que lo había subestimado por completo, que su ira inicial la había cegado a la magnitud de su depravación, a la inmensidad de su crueldad. Este no era un hombre celoso o herido en su orgullo, sino un sociópata meticuloso y sin escrúpulos que había estado jugando con su vida, con su reputación, con su cordura, desde el principio, desde el mismo momento en que sus caminos se cruzaron. La euforia de él, tan palpable, tan vibrante, contrastaba horriblemente con el desespero que ahora la atenazaba, aprisionándola en una jaula invisible. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo había logrado desaparecer sin dejar rastro? ¿Quién lo había ayudado en este montaje tan elaborado? ¿Y por qué ahora revelaba su presencia, arriesgándose a desmantelar su propia mentira? La respuesta a esta última pregunta estaba en sus ojos, en esa sonrisa sádica, en la forma en que su cuerpo irradiaba una energía maligna, para verla sufrir, para saborear cada gota de su terror. Él no quería una victoria rápida, un triunfo instantáneo. Quería una aniquilación lenta y dolorosa de su espíritu. Las palabras de él resonaron en sus oídos, un eco siniestro que la perseguiría en sus sueños. El juego acaba de empezar, y esta vez
Elena sabía que la partida era por su propia libertad, por su futuro, quizás por su vida, por todo lo que le quedaba por perder. El aire en la habitación parecía haberse agotado. Sus pulmones se negaban a cooperar, a insuflarle vida. El pulso le latía en las sienes con una fuerza atronadora, un redoble de tambores que anunciaba el fin. Estaba atrapada, no solo en esa habitación con el monstruo que una vez había amado con una fe ciega, sino en una pesadilla que él mismo había creado, una trampa psicológica de la que no veía salida, un laberinto sin fin. ¿Cómo podría probar su inocencia ahora, después de todos estos meses de sospecha y dolor, de acusaciones veladas y miradas de reproche? ¿Quién le creería si la propia víctima se presentaba con una historia inventada que la incriminaba aún más, que la hundía en el fango de la desesperación? El silencio regresó, pesado y denso, solo interrumpido por el leve jadeo de Elena y la respiración regular y burlona de Marcos. La oscuridad en la habitación parecía intensificarse, tragándose los últimos vestigios de luz lunar, envolviéndola en una negrura asfixiante. Estaba en el punto de no retorno. La revelación de la desaparición fingida no era el fin del misterio, no era la conclusión de su tormento, sino el inicio de una persecución mucho más aterradora, mucho más personal. El verdadero peligro no era el adulterio o el abandono, no era la simple traición, sino la mente retorcida de un hombre que había fabricado una realidad para destruirla metódicamente. Este era el clímax emocional, la comprensión de la magnitud de la maldad, el despertar a un horror mucho mayor que el que había imaginado en sus pesadillas más oscuras. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, reemplazadas por una resolución gélida que se formaba lentamente en el fondo de su desesperación, una chispa de fuego en la inmensidad del hielo. Él había subestimado su fortaleza, su capacidad para luchar, para sobrevivir. Pero primero, necesitaba un respiro, un momento para procesar la magnitud abrumadora de la traición, para recoger los fragmentos de su alma destrozada. El hombre, su esposo, el padre de sus hijos, dio un paso atrás, su sombra alargándose hasta cubrirla por completo. Una oscuridad amenazante. «Espera lo inesperado, Elena», susurró, la voz ahora casi un silbido helado que le recorrió cada nervio. «Porque el juego, mi amor, apenas está calentando. Y te aseguro que las sorpresas no han terminado. Ni para ti, ni para nadie más». Se dio la vuelta con una calma exasperante, una indiferencia que la enloquecía, y antes de que Elena pudiera reaccionar, se desvaneció en la oscuridad por donde había aparecido, como un fantasma, dejando un vacío helado y el eco de sus palabras resonando en el aire, grabadas a fuego en su mente. La puerta se cerró suavemente, sin hacer ruido, dejando un silencio aterrador que la envolvía, dejándola sola en la penumbra, el corazón palpitándole como un tambor de guerra enloquecido, a punto de estallar. La última pieza del rompecabezas había revelado una imagen aterradora, pero aún faltaban piezas cruciales, y la amenaza de una condena inminente, o de un daño irreparable a sus seres queridos, colgaba sobre su cabeza como una espada de Damocles a punto de caer. El aire se sentía cargado de electricidad, la piel de Elena erizada por una mezcla de rabia furiosa y un miedo escalofriante que le helaba hasta los huesos. Había creído que la verdad la liberaría, pero solo la había atado a una pesadilla aún más profunda, a un abismo de manipulación sin fin. Esta historia está a punto de volverse aún más oscura. Para descubrir cómo Elena enfrentará este juego macabro y si logrará escapar de la trampa psicológica de su esposo, no te pierdas el próximo capítulo. Haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para continuar desentrañando este inquietante misterio.